Vamos a leer entonces Job capítulo 33, verso 14. Así que pues les encargo, sí, Job 33, 14. Mañana en la oración de 5 a 7 con la ayuda de Dios estemos orando por esto, por esta salida. Amén, ¿Sí? amén, amén. No preguntemos como mía pasó porque hay que orar. Y bueno, para que el Señor respalde también esta labor. Amén. 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 Bueno, Job 33, 14 y 15. ¿Cómo dice? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Amén. Hasta ahí, siéntese por favor. Verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Estas fueron palabras de Eliú, ¿cierto? Uno de los amigos de Job. Mire, es tremendo esto, pues bueno, no es el tema, pero se me viene a la mente en este momento porque las palabras de los amigos de Job, si uno se pone a leerlas, tienen mucho sentido, ¿cierto? De hecho, son veraces, son palabras veraces. Y uno dice, no, ¿por qué entonces Dios reprendió a los amigos de Job? ¿Cierto? Por lo que le decían si eran palabras veraces. Las palabras eran veraces, pero no eran aplicativas a Job. ¿Sí? Porque, y por eso es que no es suficiente uno tener la palabra correcta, sino que también es necesario saber a quién se la está hablando y en qué momento. Porque aunque la palabra sea correcta, si la persona no es correcta y las circunstancias no son correctas, uno puede errar. ¿Me hago entender? Y eso fue lo que le pasó a los amigos de Job. Ellos tenían palabra correcta, pero no era la circunstancia correcta para aplicar esa palabra. Porque según el juicio de ellos, Job estaba sufriendo por alguna maldad. Pero no era así. Así que bueno. Aquí nos habla de que Dios habla de una o dos maneras, ¿cierto? Pero Hebreos también dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Particularmente aquí habla de una o dos maneras que Dios también usa para hablar al hombre, ¿cierto? Dice que en sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Sin embargo, el verso 14 dice, pero el hombre no entiende. Y esto sí que es un problema. Es un problema. Mire, yo a veces tengo dificultades aquí, y a pesar que hablamos español, ¿cierto? Se habla español aquí en Argentina, igual que en Colombia, pero a veces tengo problemas porque, pues problema en el sentido de hacerme entender, porque las personas a veces no me entienden. Y yo hablo nuevamente y ¿qué? ¿Qué decís? No te entiendo. Y vuelvo y hablo y no me entienden. Entonces, es un problema cuando uno no puede ser comprendido. Yo por eso trato de ir como anexando al lenguaje a veces mucha palabra argentina, porque pues, para poderme hacer entender, ¿cierto? Porque pues cuando uno predica, uno lo que quiere es hacerse entender. Y el que enseña lo que quiere es hacerse entender. No hay nada mejor para un maestro que sus alumnos entiendan, ¿sí? Así que este tema de la comunicación es bastante importante. Sin embargo, Pablo dice que si alguien habla con uno teniendo una lengua extraña, pues no puedo de alguna manera yo ser edificado en ese sentido, porque pues no voy a entender. Es decir, las cosas tienen que tener una capacidad de entendimiento. Y esto suele pasar con los idiomas. Si una persona me habla a mí en otro idioma que yo no entiendo, pues obviamente la comunicación va a ser nula y no voy a ser edificado ni voy a entender lo que él quiere transmitirme. Bueno, Dios
usa muchos lenguajes para hablarnos. Lo que pasa es que uno a veces quiere pues que Dios se le aparezca y le diga, mira, ve, hace esto, aquello, lo otro, pero pues Dios siempre nos está hablando. El problema, ¿cuál es? Lo que dice el verso 14, que el hombre no entiende. A veces no entendemos el lenguaje en el que Dios se comunica con nosotros. Y uno de esos lenguajes que Él usa son los sueños. Hemos ido hablando de ellos y vamos hoy a hablar un poco también respecto a este tema. Un lenguaje que el Señor usa también para hablarnos. O sea, no podemos poner esto en el olvido, porque es algo bíblico. Es decir, que Dios le hable a alguien por medio de sueños o que tengan experiencias con sueños, más de 100 citas bíblicas hablan de los sueños. Entonces, si hay algo tan repetitivo en la Biblia es porque es un conducto también que Dios usa para hablarnos y para enseñarnos. Lo que nos toca es superponernos al verso 14, que el hombre no entiende. Ahora, ¿por qué? Porque los sueños son un idioma, como lo es el inglés, como lo es el francés, ¿cierto? Como lo es el español. Mire, hay una gran diferencia y ahorita vamos a hablar de eso y vamos a tocar hoy así someramente de pronto algunos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de interpretar un sueño. Pero hay una diferencia grande entre interpretar y traducir. O sea, hay una diferencia. Los sueños, al igual que las lenguas, no es de traducir. La Biblia no habla de traducir sueños ni de traducir lenguas, no. La Biblia habla de interpretar, que es distinto. Porque hay cosas que no se pueden traducir. A ver, yo les pongo un ejemplo. Dicen que en cierta ocasión un gringo fue a Colombia y se montó en un taxi y le dice el taxista, como es de costumbre, cierto que los taxistas pues le ponen conversa al pasajero. ¿Viste el partido de anoche? Ah, sí, vi el partido, dijo el gringo. ¡Qué golazo!, le dijo el taxista. Pero ese golazo fue un arepazo. Claro, el gringo llevaba su diccionario español-inglés y buscó, porque no le entendía, arepazo. Y pues no halló la palabra arepazo, ¿cierto? Porque arepazo pues es un vulgarismo que usamos en Colombia que quiere decir, bueno, no sé en Argentina a qué se refieren, pero es algo como de suerte, ¿sí? Eso, se dio la oportunidad y fue casual y hubo suerte. Entonces eso sería como arepazo. Pero si vamos a traducir arepazo, no existe una traducción, nos toca ¿qué? Interpretar. ¿Sí me hago entender? De hecho, eso es lo que hacen, por eso este trabajo de traducir la Biblia es un trabajo muy respetado, porque es que no es de uno traducir, es de interpretar el texto, para poder entender lo que realmente el escritor quería dar a entender. Por ejemplo, la Biblia habla de Saúl que entró a una cueva a cubrirse los pies. Miren que hay lenguajes que todavía nosotros no usamos, porque no cubrirse los pies, pues nosotros tenemos por cubrirnos los pies tal vez acobijarnos. Pero dentro de este contexto interpretativo era siendo una necesidad fisiológica ahora. Este tema de interpretar es mucho más complejo porque es comprender la idea que se quiere transmitir en el lenguaje original y con el idioma que tengo poder enfatizarla. Entonces, si yo fuera a interpretar un gol de arepazo, yo tengo que decir, no, el gol que hubo anoche, eso fue un gol de mera suerte. Ahí no hay profesionalismo, sino que hubo más bien algo de suerte. Y ya me entendería mejor la persona, porque yo no puedo encontrar una palabra que en su equivalente sea arepazo. Así que me hago entender con este tema de interpretación. Bueno, la Biblia habla de interpretación de sueños y de interpretación de lenguas, que es distinto a traducir. Ok. Ahora, puesto que los sueños son un idioma, hay que aprender a interpretarlo. En el ejercicio de las cosas uno va aprendiendo. A ver, yo les pongo un ejemplo.
Por ejemplo, ¿cómo se dice buenos días en inglés? Eso, muy bien, mire que sabe en inglés. Ahora, ¿por qué? Porque en la escuela nos enseñaron que buenos días en inglés es good morning. Bueno, tal vez se pronuncia con más elegancia, pero así nosotros lo pronunciamos ahora. Y no se nos olvida. El día que venga un gringo y nos diga good morning, que nosotros vamos a entender. Claro, cierto. Pero si ya el gringo nos empieza a hablar en inglés, pues seguramente no le vamos a entender porque solamente hemos escuchado good morning o tal vez otras palabritas, ¿cierto? Pero en esas palabras que ya conocemos su interpretación, entendemos. Ahora, si nosotros nos dedicamos a estudiar inglés y empezamos a aprender todo el vocabulario y la estructura gramatical del idioma, pues vamos a ir comprendiendo mejor. Ya no solo good morning, sino también buenas tardes, hola, adiós, esto, y así vamos armando la comprensión de un idioma hasta que podemos mantener una conversación fluida con una persona que habla inglés. Bueno, el lenguaje del espíritu es así, es simbólico. O sea, es una lengua en la que el Señor habla. Por eso vemos en la Biblia símbolos por todos lados, que un dragón, que una bestia, que 7 cabezas, que 10 cuernos, que tantas coronas, ¿sí? Diademas. Y vemos una serie de simbología de la cual nos está hablando el Señor. Gracias. Y esta simbología es un idioma. ¿Cuál es el asunto? Que cuando usted ve en la Biblia un dragón, cada vez que vea el dragón, se refiere a lo mismo, así como cuando se escucha good morning, a donde vaya a escuchar después good morning, es good morning, ¿cierto? Bueno, con más elegancia. Pero ya usted sabe que en inglés eso, good morning es buenos días en inglés aquí y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Así pasa, entonces, cuando uno entiende, digamos, lo que quiere decir un dragón, según el lenguaje de los sueños, según el lenguaje de la simbología espiritual, según el lenguaje del espíritu, entonces cada vez que uno vea un dragón, significa lo mismo. Es que no es que un dragón allí significa una cosa y un dragón aquí significa otra, ¿no? Por eso nosotros decimos, bueno, ¿y qué quiere decir la serpiente en el asta? No, la serpiente en la Biblia siempre es símbolo de Satanás. ¿Es que la serpiente representa a Cristo? No. Nunca la serpiente ha representado a Cristo en el idioma del Espíritu. Entonces, ¿por qué la serpiente se levantó en el asta? Porque en el asta fue derrotado Satanás. El sacrificio de Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Por eso Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No que esa serpiente represente a Cristo, sino que esa serpiente representa la derrota, o la serpiente envuelta en el asta representa la derrota de Satanás en la cruz. La serpiente fue derrotada cuando Cristo fue levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, al mirar el pueblo la serpiente, estaba conceptualizando una realidad que la derrota de la serpiente, porque a ellos los estaba mordiendo la serpiente. Mire que hay también un concepto espiritual. El pecado es la mordedura de la serpiente, es el veneno de la serpiente. Pero cuando la serpiente es derrotada, somos liberados del pecado, ¿sí? Entonces es la simbología en la que se mueve el espíritu y el lenguaje de él. Pues la serpiente desde Génesis hasta Apocalipsis, la serpiente es la misma, solo que en Apocalipsis creció y se engordó, porque ya no es una serpiente, sino que se hizo un dragón. Pero el dragón básicamente es la misma línea de las serpientes y todo lo que tiene que ver, porque el dragón básicamente es una serpiente gigante, ¿cierto? Así que es eso. Por eso es importante uno a veces tener inclusive un lapicero y un cuaderno, porque a veces uno se despierta en la noche y tiene el sueño intacto y es bueno anotarlo, porque a veces al otro día ya se le ha olvidado a uno, ¿sí? 5 materias, ¿ok? Bueno, así que, pero a veces, claro, uno anota los detalles y después empieza a reflexionar respecto a los detalles.
pero los conceptos de la visión siguen siendo los mismos en la palabra del Señor. Cuando se ve un dragón, cuando se ve una serpiente, cuando se ve un perro, siempre un perro va a ser simbolismo de algo malo. Bueno, ahorita vamos a ver. Ahora, partamos de un punto. ¿Qué importancia le daban en la antigüedad a los sueños? ¿Por qué? Porque parece que hoy día, como decimos en Colombia, eso no le pare bolas, mijo. O como dirían en Argentina, no le des bolilla. Pero en la antigüedad veamos qué tanta importancia le daban. Génesis 37, 9. Vamos a leer 9 y 10 de Génesis 37. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Verso 10. Verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Observemos este episodio y pongámonos en esta escena y miremos la importancia que le daban a los sueños en la antigüedad. Porque hoy día si yo le digo a mi mamá, ¿cierto? O si alguien le dice a su papá, no, es que, mira que me soñé que 11 estrellas ¿cierto? Y el sol y la luna se postraban. Ah, mi hijo, eso pare bolas a eso. Bobadas, mi hijo, yo no le pare bolas. Sin embargo, miren la antigüedad tan serio que era el asunto que su padre mismo lo exhortó, ¿cierto? O sea, lo interpretó y lo exhortó. ¿Qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso vendremos tus hermanos, tu madre y yo, a postrarnos delante de ti? O sea, tomó con seriedad el asunto. Así que los sueños no eran tenidos así someramente ni livianamente. Jacob entendió inclusive el sueño de José, ¿cierto? Dice que meditaba en eso. Y meditaba en eso. Así que le echaba mente, como decimos nosotros. Él se fue echándole mente y eso es importante. Mire, así en mi experiencia, así el Señor me ha revelado muchas cosas. Amén. Yo he tenido sueños y me pongo a echarle mente y oro al Señor, pero empiezo a meditar en ellos, Señor, esto, y empiezo a entender la simbología de las cosas. Y cuando uno entiende el sueño, uno va adquiriendo destreza en el idioma del espíritu. Para que no pase lo del verso 14 de Job, del capítulo 33, el hombre no entiende. La Biblia dice que los entendidos entenderán todas las cosas. Dios quiere que seamos entendidos. Y también dice que Daniel era entendido ¿en qué? En sueños y en visiones. ¿Sí? Entonces, hay que tener entendimiento. Alguien puede decir, esta persona es entendida en inglés y en francés. Bueno, está bien, este es entendido en español y portugués. Pero la Biblia dice, Daniel era entendido en sueños y en visiones, porque son otro idioma. Son otro idioma. El idioma de las visiones, el idioma de los sueños. Y que cuando nosotros podemos entrar a darle cierta interpretación, sobre todo los que sueñan, ¿no? Porque no todos sueñan. Por eso soñar también tiene que ver algo como con un don o algo que Dios da al espíritu de cada uno de las personas, porque no todos sueñan, hay gente que no sueña. O se sueña por allá un sueño cada año, ¿no? Se sueña con una rata y le da casco en todo el tiempo. Piensa. Pero hay otras personas que desde que cierran los ojos hasta que amanece sueñan. ¿Sí? Y aquí hay mucho también que contemplar porque la Biblia habla también de que cuando el Espíritu de Dios venga, que ya vino desde Pentecostés y sigue viniendo, ¿cierto? Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Es decir, también hay una promesa de soñar. Y esto de ser anciano no es únicamente que uno esté arrugado, ¿no? Porque esto de ser anciano está representado también con la madurez espiritual. Ahora,
vemos pues que tienen una importancia en el pasado. Ahora, Dios usó los sueños, claro, ¿para hablarle a quién? Bueno, primero vamos a leer qué nos dice Números 12:6. Vamos a leerlo, por favor, en alta voz. Números 12:6. ¿Quién lo lee, por favor? Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo hablará con él? En visión y en sueños. Mire, volvemos a tocar los mismos dos lenguajes, los mismos dos idiomas, ¿sí? Que Dios va a hablar con el profeta en visión y en sueños, ¿cierto? Ahora, Dios le habló por sueños a Gedeón, ¿sí? ¿Recuerdan? Con el pan que rodaba y golpeaba el campamento de Madián. Dios le habló a Jacob, con la escalera y ángeles subían y bajaban. Dios le habló en sueños a Abimelech, para que no tocara a la mujer de Abraham. Dios le habló en sueños a Faraón, mostrándole la hambruna que había de venir. Dios le habló en sueños a Salomón en Gabaón, diciéndole que le pidiera cualquier cosa que quisiese. Dios le habló en sueños a Nabucodonosor, mostrándole el futuro de los reinos de la tierra. Y podríamos enumerar muchas más cosas. Entonces, si Dios ha usado este método, ¿por qué nosotros lo subestimamos hoy día? No, es que eso fue de la antigüedad. Dios le habló en el Nuevo Testamento por sueños a José. Es más, le ministró siempre fue por sueños, porque le habló por sueños que se fuera, ¿cierto? Primero le habló por sueños diciéndole que María había concebido era por el Espíritu, porque él tenía otra idea, ¿cierto? Primero le habló por sueños así. Después le habló por sueños cuando ellos se fueron a Egipto. Después le volvió a hablar por sueño diciéndole que subiera. Y después le habló por sueños diciéndole que fueran a vivir a Nazaret. Dios le habló por sueños a los reyes que vinieron a traerle presentes al Señor. ¿Sí recuerdan? Dice que les fue revelado por sueños que no volvieran a donde Herodes, sino que se fueran por otro camino. En visión Dios le habló por medio de la figura de un varón macedonio a Pablo, diciendo: pasa y ayúdanos. Es que eso no es del pasado. Es un lenguaje que tiene el Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces frente a nuestra incompetencia interpretativa lo abandonamos, como lo que se ha hecho con las lenguas. Muchas veces con las lenguas se ha dado un mal uso. ¿Por qué? Porque frente a la carencia interpretativa se desusa o se le da un mal uso, que es el problema. Pero siempre el don de lenguas debe estar acompañado de interpretación de lenguas. Es lo que dice la Biblia. Si no, pues debe hablar para sí, para con el Señor. Asimismo, los sueños deben de tener interpretación, porque si no, no tienen sentido. Es como el que se para en la congregación a hablar en lenguas para que todos lo escuchen. No tiene sentido porque nadie le entendemos. O sea, si no podemos entenderle, hermano, es mejor que hable usted y el Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque va a edificar su espíritu, pero que si usted habla duro y nosotros no le entendemos, pues no nos va a poder edificar. Ahora, pasa con los sueños. Yo puedo soñar mucho, pero si yo no puedo interpretar, entonces tampoco me sirve de mucho porque no estoy siendo edificado. Así que es importante ese ejercicio de interpretación. Y por eso les digo que es un ejercicio, porque cuando uno empieza a aprender un idioma, uno empieza a estudiarlo, a grabarse palabras, ¿cierto? Esto se dice así, ahora esto tiene una estructura gramatical, porque en español hablamos así, pero en inglés se habla así. Y tienen otra acentuación, otra estructura, a veces esto se pone primero, esto después, y así empieza uno a dominar el idioma. Así entonces, Daniel era un hombre entendido en visiones y en sueños. Él comprendía la visión. Ahora, hay visiones mucho más complejas. ¿Por qué? A ver, porque es que los idiomas tienen su grado de complejidad. Por ejemplo, si uno dice en español o en inglés you,
¿cierto? ¿Qué quiere decir you? A ver, los que estudiaron inglés. Eso, tú. You, ya, pare de sufrir. Pero nosotros aquí decimos usted, tú, vos, ¿sí? En fin. Y tenemos un poco de palabras para decir lo mismo. Eso hace que un idioma sea más complejo. Por eso el idioma español es complejo. O sea, es más fácil para uno aprender inglés que tal vez para un gringo aprender español. La conjugación de los verbos es mucho más compleja. Así que cada idioma tiene su grado de complejidad. Pero dicen que el mandarín es mucho más complejo porque es más amplio. Ahora, cuando hablamos del hebreo en el que se escribió la Biblia, es un idioma mucho más amplio. Por eso traducir la Biblia de ese idioma a otro idioma es más complicado, porque hay palabras que no existen en ese idioma. Entonces, los traductores buscan interpretar algo que se asemeje y que sea en su equivalencia a lo mismo. Porque es que no es lo mismo decir tú que decir usted o vos. A ver, en inglés se dice te quiero, ¿cómo? I love you, ¿cierto? Te amo, ¿cómo se dice? Lo mismo. Sin embargo, para nosotros los hispanos, si nos dicen te quiero o te amo, es distinto, ¿cierto? Para el gringo no. Te quiero, te amo es igual. Se escribe igual y es la misma palabra. Entonces, mire las equivalencias. Entonces, si vamos a decir te quiero en inglés con la equivalencia a la que en español se refiere, que no es lo mismo que te amo, ¿qué palabra podríamos aplicar o interpretar? Ahí donde a veces los idiomas cuelgan el uno del otro, ¿sí? Bueno, ¿qué? O sea, I love you, pero poquito, ¿qué? Entonces, esa es la complejidad. Hay idiomas más complejos que otros. Así que el idioma del Espíritu, al ser el del Espíritu, el del Señor, el del Creador, es un idioma que tiene grados de complejidad muy amplios. Es decir, listo, el dragón, ya me aprendí el dragón, pero por eso ya hablo el idioma, no. Eso es como uno decir good morning y creer que habla inglés, ¿cierto? Pero el idioma del Espíritu es vasto. Inclusive Daniel, siendo un hombre entendido en visiones y en sueños, dice la palabra del Señor que él no entendía la visión. Y que muchas veces se fue a meditar en ella y no la entendía. Y llegó un punto en que inclusive el ángel le dice, Daniel, ya, o sea, sella el libro porque la visión es para muchos días. Usted va a morir, usted va a descansar y al final se va a levantar para recibir su premio, pero esta visión es para muchos días. Es decir, el mismo Daniel hubo visiones que no las entendió. No las podía comprender por la vastedad misma, porque es que estamos hablando que es un lenguaje nativo del Espíritu de Dios. Entonces es muy vasto. Ahora, Dios por su gracia nos dio a nosotros la Biblia en español, ¿cierto? Esta Biblia que tenemos le costó la vida a hombres. La tenemos acá en un idioma que podemos metabolizar y entender. Ahora, pero comprender la plenitud de lo que Dios nos quiere dar a entender, solo el Espíritu puede tomar esta letra humana y ampliarla. Por eso uno lee la Biblia y uno después la vuelve a leer y dice, pero yo leí esto, pero yo no había visto esto. Porque es que tenemos la mente de Dios encapsulada en un lenguaje humano. Pero en momentos que estamos leyendo, Dios desencapsula eso y nos revela cosas. Porque su lenguaje es mucho mayor que un texto humano, que algo que esté escrito en letras humanas. Por eso su lenguaje como tal es el lenguaje de la simbología, ¿sí? De las imágenes, y ese lenguaje que vemos en los sueños. Nosotros vemos, percibimos y oímos. Y era lo que él hacía con los profetas, ¿cierto? Al decirle, ¿qué ves? Hijo de hombre, ¿qué ves? Le dijo a Jeremías, veo una olla hirviendo que viene del norte. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Claro, y tiene lógica, porque él dice, veo una olla hirviendo que se derrama del norte.
Obviamente si usted está en la cocina, el agua está hirviendo y se derrama, eso no es una buena noticia, ¿cierto? Eso es algo que es peligroso. Por agua hirviendo se ha muerto mucha gente. Por eso yo les he dicho que cuando va a llover que el agua no ha matado a nadie, yo no lo creo porque el agua sí ha matado a muchos. O si no, pregúntele a los del diluvio. Entonces, claro, y le dice el Señor al profeta, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo que se derrama del norte. Bueno, así dice el Señor, traeré el mal sobre este pueblo del norte. Y así fue, porque los quemaron. El agua hirviendo quema, como fuego. Bueno, según descubrimientos recientes de arqueología, se descubrió que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, Jerusalén ardió a 500 grados. Imagina, 500 grados, más o menos a lo que ardieron las Torres Gemelas. Entonces, efectivamente, la ciudad ardió en fuego. El agua hierve a 100 grados y de ahí para lo que se caliente. O sea, uno ya le tiran agua caliente y de una vez le cae el cuero. Así que, literal, había un lenguaje, pero un lenguaje que es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, yo voy a quemar esta ciudad, por ejemplo. Quemar, bueno, uno puede entender como que, no sé, se va a incendiar algo y se van a quemar algunos tantos y bueno, pero le echamos pomada o algo. Pero cuando ya le muestra desde su lenguaje una olla gigante, viendo allá Jeremías hirviendo, echando humo del hervor y derramándose del norte, ya él puede entender la magnitud del mensaje, porque él ya vio la destrucción del agua hirviendo. Si el agua fría se derrama con ímpetu y es peligrosa, y un tsunami que se sale y todo el daño que hace, si fría es peligrosa, ahora imaginémonos un tsunami de agua hirviendo. Tremendo, ¿no? Cuando ya Jeremías ve el asunto, él puede entender la magnitud del juicio. No es lo mismo que él le hubiera dicho al Señor, es que voy a hacer que esto eche candela. No, mire que hay cosas de Dios que no pueden ser expresadas con palabras. Por eso este es el lenguaje del Espíritu, el de la simbología, la imagen, porque cuando uno ve, uno percibe más la realidad de las cosas. Y él vio la destrucción del agua hirviendo corriendo desde el norte. Claro, él dice, esto va a ser terrible, por eso su dolor era grande por Israel mismo, porque él veía la destrucción que se aproximaba. Entonces, es eso. Una vez se tiene una visión, se tiene un sueño, la persona o el cristiano va entendiendo, porque hay sueños que a uno lo despiertan y es como si le botaran el sueño. El sueño en el sentido de que uno no se vuelve a dormir y uno queda ahí rumiando lo que vio y uno no lo entiende. Por eso digo, a veces es importante tener un lapicero, un cuaderno y tomar nota. Y después leyendo, meditando, uno puede entender muchas cosas. Y esa información que Dios le permite entender a uno es aplicable a otro sueño. Y así es que uno crece a la hora de entender los sueños y las visiones. ¿Sí? Entonces, porque uno va, claro, ya la olla hirviendo quiere decir que viene un juicio. El día que tenga otro sueño con una olla hirviendo ya sabe lo que significa. Ya no tiene que preguntarle al Señor qué significa la olla hirviendo. ¿Ya hago entender? Entonces, ahí va uno desarrollando el tema de lo que es la interpretación. Bueno, toquemos algunos aspectos y vamos tratando de resolver y a ver si terminamos o si no, terminamos la próxima semana. A ver, elementos que hay que tener en cuenta y lo que nos dice la palabra, factores que se repiten. Por ejemplo, en el sueño de José, mire que José como que tenía este tip lo tenía muy claro, muy pendiente. Porque en el sueño del panadero eran 3 cestas, creo, ¿cierto? Sí, eran 3 cestas, ¿o no? Lo va buscando ahí, está en Génesis. 3 cestas. Y en el sueño del copero, eran que 3 racimos. Sí.
Y en el sueño de Faraón eran siete vacas y 7 espigas, bonitas y otras 7 feas. Normalmente estos factores repetitivos son periodos de tiempo, porque el tiempo es un factor repetitivo, ¿cierto? Un día, una hora, un minuto se repite, una semana, un mes, un año. El tiempo es un bucle, es un factor que se repite. Por eso en los sueños de José, estos elementos que daban esta serie como de cantidades, en su interpretación correspondía a días. A periodos. En este caso, del copero y del panadero eran días, en el caso de Faraón eran años. Ahora, algo muy importante que sí dice la palabra es que cuando un sueño se repite, el asunto es firme. Eso fue lo que le dijo José a Faraón, ¿cierto? Puesto que es el mismo sueño, quiere decir que el asunto es firme. ¿Por qué? Porque hay sueños que pueden ser una advertencia que uno está teniendo de algo que puede ocurrir. Porque los sueños se presentan en varias esferas, como lo que es una revelación netamente, como lo que es una realidad espiritual que se está viviendo, como lo que es una advertencia o como lo que es un ataque del diablo. Y vamos a tratar de verlos. Pero un sueño puede ser una advertencia. Pero cuando el sueño es el mismo y se vuelve a soñar uno el mismo, así sea con elementos distintos, pero con la misma idea central, lo que dice la Biblia quiere decir que el asunto es firme, ya está determinado, es decir, no hay nada que lo haga echar para atrás. ¿Sí? Es lo que le dice José a Faraón, el asunto es firme, así que yo le recomiendo a mi señor que amontone la comida que más pueda, porque eso indiscutiblemente va a venir. Y efectivamente así fue. Entonces, porque a veces uno le ocurre eso, tiene un sueño y a la misma semana tiene el mismo sueño, a veces en diferente contexto o lugar, pero el concepto es el mismo, la idea es la misma, como que está uno repitiendo nuevamente lo que soñó, o a la semana, o a las 2 semanas, o a veces hasta más veces. A mí me ocurrió 3 veces un sueño con un niño, y el sueño era el mismo. Y era que el niño tenía un demonio y yo corría tras él en el sueño. Corría tras él y el niño nomás me veía, corría y yo corría tras él. Entonces, cuando los sueños son así repetidos, los mismos, es porque el asunto es firme, porque el asunto hay que prestarle atención. Amén. Bueno. Vamos tocando así someramente cositas porque, a ver, no es que yo tenga pues que la interpretación de sueños y que es que ahorita, no considero que sea ese no considero que sea ese mi fuerte, sí. Ahora, aclaro algo, porque sí hay una interpretación de sueños bíblica. Lo que pasa es que en este tema de la nueva era y de la astrología y de estas cosas, que el librito aquel, que aquello, que si se sueña esto es aquello, hay mucho engaño en esto, hay mucha mentira, hay mucho ocultismo, ¿sí? Que no es verdadero. Lo que estamos hablando aquí lo estamos hablando según la palabra de Dios, ¿sí? Lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia sí habla de interpretación de sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando le pide la interpretación, uno de los presos a José, ¿qué le responde José? José le dice, del Señor son las interpretaciones, ¿cierto? Y le da la interpretación del sueño. Así que los sueños sí tienen unas interpretaciones. Ahora, pero en esto pues se ha formado también todo un misticismo, que no es de Dios ni es bíblico, y nosotros pues no creemos en ello, sino que creemos a lo que está escrito. Ahora, pero en los sueños sí hay un simbolismo real. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 10:19.
Bueno, entonces, Dios nos está dando, el Señor Jesucristo nos está dando autoridad de ¿qué? De que cada vez que vamos por ahí un alacrán nos paremos en él. O que cada vez que vamos una culebra le pongamos el pie en la cabeza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo con serpientes y escorpiones? Enemigo espiritual. Claro, porque el texto mismo lo corrobora, dice, y sobre todo a fuerza del enemigo. Es decir, nuestro enemigo no es un alacrán, ni es una culebra que esté por ahí en el campo, ni es un escorpión. No, esos no son nuestros enemigos, porque si esos fueran nuestros enemigos, pues no tendríamos de qué quejarnos. No. ¿Por qué el Señor hace alusión a serpientes y escorpiones? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, los espíritus tienen forma. Hay una forma que poseen los espíritus. Nuestro propio espíritu tiene una forma. O sea, es que nuestro espíritu no es una cosa que flota ahí como un humito, ¿cierto? A veces podemos pensar que es que el espíritu mío es un humito ahí que está flotando. No. Es más, el espíritu humano posee la forma humana, ¿sí? Posee la forma humana. Entonces, lo que ocurre es que un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, porque es espíritu, es decir, la esencia que lo compone, su estructura no es la misma estructura del cuerpo, su química no es la misma. Es una sustancia que es extraña para la ciencia. Yo creo, y es algo que yo pienso, ¿no? Digo yo, no el Señor, como dice, que el espíritu está hecho netamente de energía, porque según la ciencia, la energía es involuble, intangible y es invisible. ¿Qué es involuble? Que no tiene espacio. Es decir, yo puedo en 1 centímetro cuadrado guardar la energía que quiera, porque ella es involuble. Es intangible, no puede ser tocada y es invisible. Científicamente hablando, ni siquiera sabemos qué es la energía. ¿Por qué? Porque la energía puede ser estudiada por medio de sus efectos, pero ya no puede ser vista ni tocada ni analizada, sino que podemos ver lo que ella produce, que es sus movimientos, las ondas electromagnéticas y todo esto. Así que pienso yo que el espíritu está hecho de esa esencia. El Señor ha hecho los espíritus de energía y pues básicamente la energía es lo que produce vida. Y pues coincide con lo que dice la palabra, el espíritu es el que da vida, ¿cierto? Porque este planeta vive en el contexto biológico, porque recibe energía del sol. ¿Por qué nosotros nos movemos? Porque tenemos energía. Cuando nos falta la energía, nos quedamos quietos. Energía es equivalencia a vida, ¿sí? Así que sobre ese contexto científico que le pasó ahí el tip, considero que el espíritu está hecho de esta sustancia, pero él tiene una forma. Ahora, los espíritus del mal también tienen una forma. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que los espíritus son como nosotros en su aspecto de apariencia, no. Cada uno tiene su apariencia distinta. Y dentro de esos espíritus hay reptiles, en forma de reptiles, en forma de escorpiones, que son espíritus, o sea, fueron diseñados así cuando Dios los creó tal vez, o sufrieron una transformación, no sé, pero bueno, lo que sí la palabra de Dios nos muestra es que hay querubines con cara de toro, por ejemplo, ¿cierto? Que están delante de la presencia del Señor, con cara de toro, con cara de león, con cara de águila y hasta con cara humana, ¿cierto? Aunque su apariencia es distinta porque tienen 6 alas y tienen ojos por todos lados, o sea, son seres diferentes, pero hay seres y criaturas que son hechas con caras así, digamos, como con cara de toro, y son criaturas súper inteligentes. No porque tengan cara humana son inteligentes y si tienen cara de toro entonces son como un animal, no. Es decir, en el mundo espiritual hay criaturas que poseen apariencias de ciertos animales y son seres inclusive mucho más inteligentes que nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Mire, aquí hay un misterio.
¿Por qué Dios ha hecho las cosas así? Porque yo les he dicho, el mundo en el que nosotros vivimos es una maqueta. Dios está entrenándonos a nosotros ¿para qué? Para entregarnos el reino. ¿Qué reino? El reino del universo. Por eso se llama el reino de los cielos. O sea, nosotros mismos como humanos y como cristianos, nosotros no dimensionamos la grandeza de la gloria a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. O sea, es que es una cosa gloriosa. Si el cristiano viera a lo que ha sido llamado todos los días, el cristiano viviría reído día y noche. Es que me cortaron la energía, vivo reído y contento. ¿Por qué? Porque nada de lo que ocurra podrá modificar la realidad que él ya está viendo que le ha sido dada. Y que basta es únicamente unos cuantos años para tomarla. Paciencia para terminar la carrera, pero ya soy heredero del reino. En Cristo Jesús me han dado gobierno sobre el universo. Pero la Biblia dice que hay que aprender a ser fiel ¿en qué? En lo poco. Mire, nosotros estamos gobernando en este momento criaturas, animales, ¿cierto? En este mundo, porque el único ser con alta inteligencia en el planeta Tierra, hablando en conceptos físicos, es el hombre. Bueno, aparte de que también Dios nos empieza a dar también más esfera de gobierno, como la familia, como la iglesia, como, en fin. Pero hablando como especie, ¿no? Como especie humana, tenemos el gobierno ¿de qué? De los animales. ¿Por qué? Porque ellos representan criaturas del universo. ¿Me hago entender? Pero si yo, por ejemplo, con los animales, donde los vea, yo los agarro a pata, como hay gente que agarra a los animales a pata porque sí, ¿cierto? O los deja morir de hambre. No les dan comida, los amarran con una cadena ahí que los coma el frío y no les dan comida. Y muchas veces hasta siendo cristiano se hace una cosa de esas. Entonces, si uno no tiene compasión y misericordia de un animal, ¿cómo la va a tener con un ser humano? ¿Cómo la va a tener? O sea, no tiene capacidad de gobierno. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Volvamos y encaminémonos. Entonces, en el mundo espiritual hay figuras que tienen apariencias así. Animales, el Señor las conoce. Por eso cuando el Señor habló de serpientes y escorpiones, el Señor sabía de qué estaba hablando. ¿Sí? Y lo que el Señor nos dice es que estas figuras o estos seres son nuestros enemigos. ¿Sí? Porque Él dice y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos soñamos con serpientes y con escorpiones, que nos muerden, que nos persiguen, que nos atacan, es porque de alguna manera estamos viviendo una lucha. Lo que pasa es que nuestro espíritu entra a percibirla más cuando estamos en reposo. Nuestro espíritu tiende a tener una visión más aguda y a percibir por medio de estos sueños los ataques. Entonces vemos que se nos lanza una culebra, vemos que una anaconda nos enrosca y nos está ahogando, despertamos ahogados y empezamos a reprender, o escorpiones o serpientes, en fin. Es porque efectivamente estamos siendo atacados por este tipo de demonios. Y que no son los únicos, hay otros tipos. La Biblia también habla de perros, por ejemplo. A ver, ¿qué tal si leemos el Salmo 22, 16? Sí, muchos tipos de animales, aves inclusive también. Ahorita leemos también en profeta Isaías, en Apocalipsis. Salmo 22, 16. Es que la hermana Paula se soñó con ratoncitos. ¿Cómo no va a soñar toda la hermana siendo un ratón? Claro. Tiene su aquí de dibujado. Quedó traumatizada ya haciendo ese ratón. 22 ¿qué, hermano? 16, 22, 16. No, lo que pasa es que a veces la mente mecaniza algo y lo proyecta en sueños. Y ahí es donde uno tiene que aprender también a hacer ciertos filtros, ¿no? Porque el mucho contacto con algo como el que se ve una película y se sueña, que es que a veces es nuestra mente que está
metabolizando la información se ha sobreexpuesto. Entonces, es de entender eso. Aunque hay momentos en que sencillamente nosotros entendemos que el sueño es mucho más, porque siente uno el ataque, siente la presión, siente uno el ambiente, siente uno la fuerza espiritual que está al lado, o en la habitación. Entonces, ahí ya es donde las cosas uno tiene que prestarle atención y decir, efectivamente, no es algo que de pronto mi mente esté metabolizando, sino que mi espíritu está sintiendo una presión. ¿Qué dice entonces Salmos 22:16? Pues dice, mi garganta está seca lo mismo que cascabel, mi lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Ahora, 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. este salmo es una alusión de Cristo, ¿sí? Es una alusión de Cristo, por eso inclusive, mire que comienza el verso 1 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, es decir, es algo que por el Espíritu el profeta David estaba viendo respecto a los padecimientos de Cristo. Y una de las cosas que dice David por el Espíritu es, porque perros me han rodeado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos perros habían alrededor de la cruz? Si hablamos en términos físicos, ¿no? Pues la Biblia nunca dice que haya un perro por ahí rodeando al Señor. Por allá dice que todos los innumerables me acosan los toros de Basán, ¿no? Me han cercado cuadrillas de malignos, ¿sí? Y también habla de fuertes toros de Basán, fuertes toros, mire. Lo que hablábamos ahorita, mire que la palabra del Señor menciona querubines con cara de toro, ¿sí? Que están delante del Señor. Pero recordemos que Satanás, ¿qué es? Es un querubín, ¿cierto? Un querubín revelado, porque la Biblia lo llama en Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú, querubín grande y protector. Entonces lo llama querubín. Quiere decir que por lo menos en las tinieblas hay un querubín, tal vez hayan más, ¿cierto? Pero hay querubines con cara de toro, nos muestra la palabra en el cielo, ¿sí? Así que estos querubines, si hablamos de que hay más querubines revelados y si son cara de toro, pues la Biblia los llama principados, se los llama Pablo en Efesios 6:12, principados que ya son entidades demoníacas de alto nivel y que efectivamente deben de haberlas. ¿Por qué? Porque no es coincidencia que los egipcios adoraran un toro, por ejemplo, ¿cierto? Los principados. Ahorita, ¿por qué ellos levantaban una imagen de toro? Sí, porque ellos venían de Egipto. Entonces la imagen que ellos se traían es la del toro que adoraban los egipcios y la construyen en base a eso. ¿Por qué tenía que ser una imagen de toro? No porque a alguien se le ocurrió, no, hagamos un toro y adorémoslo. O sea, no, había una influencia espiritual que transmitía la imagen de la criatura espiritual representada en una criatura física. Entonces, en el mundo espiritual hay toros, o sea, su apariencia de toros, y no quieren decir que sean animales sin entendimiento, no, son criaturas, son querubines, o por lo menos son ángeles de también alto nivel que se rebelaron y están con Satanás, y su apariencia es de toro. Ahora, cuando Cristo dice, porque toros me han rodeado, ¿cierto? Fuertes toros de Basán, y mire que usa este calificativo allí de fuertes, porque él hubiera podido decir, toros me han rodeado, pero fuertes toros. Quiere decir que este tipo de espíritus no son débiles. Basán es un territorio de Israel de pastos muy fértiles y bonitos, entonces era muy conocido por tener toros y vacas muy acuerpadas, muy bonitas por el tipo de pasto de ese lugar. Entonces cuando dice fuertes toros de Basán, está dando a entender que como la imagen de que esos toros de Basán eran inmensos porque allá se alimentaban muy bien. Así que hay una fuerza en ellos, un poder. Así que en la cruz del Señor lo rodearon fuertes toros, perros, búfalos y leones. Mire todo el tipo de espíritus que también podemos ver.
cuadrilla de malignos. Es decir, Satanás congregó todo su ejército alrededor de la cruz. Hicieron fiesta creyendo que era su victoria, ignorando que por medio de la muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es a Satanás. O sea, estaba ignorando Satanás lo que Cristo estaba haciendo. Cristo estaba haciendo lo que hizo el niño David, matar al gigante con su propia espada. La espada de Satanás es la muerte. Y con la muerte mató a Satanás. ¡Qué maravilla! De allí donde nuestro Señor es la fuente de la sabiduría. Y Él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu destrucción. Así que esto nos da a entender que en el mundo espiritual los espíritus tienen apariencias de toros, de perros, de búfalos, de leones, ¿sí? Y que a veces nosotros vemos, no, es que antes de yo venir aquí a Argentina, yo tuve un sueño así. Yo venía en el camino y a mí me estorbaban toros, pero toros, o sea, toros grandes. Yo no había visto en mi vida toros así. Y no he visto, los vi ahí en el sueño. Pero eran unos toros inmensos, grandes, que se paraban en el camino y no me dejaban avanzar. Entonces, y esa noche, yo recuerdo que esa noche fue muy perturbada. Es más, estos espíritus de toros tienden a efectuar ataques de naturaleza sexual. A veces la perturbación espiritual inclusive viene acompañada de esto, ¿sí? Porque estos toros tienden a manifestar un espíritu de lujuria o algo así. Así que uno va entendiendo eso. Entonces, cuando uno ve en un sueño un toro de esos y lo vuelve a ver en otro sueño, uno ya entiende qué es. A eso me refiero con la interpretación. Amén. O sea, ya uno no tiene que en el día de mañana que volvió a soñar con el toro preguntarle al Señor, ve, ¿y ese toro qué es? Porque uno puede preguntar. Por ejemplo, Juan vio a una ramera sobre una bestia. Y él le pregunta al ángel, ¿cierto? O Daniel ve que la cuarta bestia era distinta a todas, feroz y que desmenuzaba y desgarraba y pisaba. Y a él no podía entender la visión y le pregunta al ángel, le dice, bueno, la cuarta bestia, no entiendo, ¿esto qué es? Y el ángel le dice, sí, la cuarta bestia es un cuarto reino que vendrá sobre la tierra. Entonces uno puede preguntarle al Señor, Señor, no entiendo ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué simboliza? ¿Cuál es la interpretación de este tema? Y cuando uno lo entiende, eso le puede ayudar para un futuro, que vuelva a soñar con eso, con el toro, con el perro, ¿sí? Con el búfalo y con estos animales que hablan aquí, la palabra del Señor. Uno ya entiende que son entidades. Entidades obviamente que uno contextualiza de que son oscuras porque pues el sueño se desarrolla es en las tinieblas. Y ahora normalmente un querubín no va a venir a darme una noticia, ¿no? Pues, normalmente el Señor envía a esos ángeles tal vez de menor rango, ¿no? O al menos no vemos en la Biblia que es que haya venido un querubín a decirle a José que tome a María, ¿no? Siempre viene un ángel, en este caso como que quien administra eso es el ángel Gabriel. Sí, porque la palabra del Señor también nos enseña que a veces hemos tenido ángeles en nuestra propia presencia y no los hemos reconocido porque ellos a veces se antropomorfizan entre nosotros. Él nos dice ángeles y no nos dice, han tenido querubines, Sí, no, la Biblia nunca habla de que los querubines o los serafines vengan a darle razones al hombre, no, son como que seres muy de allá, así, muy de gobierno y muy de los lugares celestes, pero si hay ángeles, entonces pues normalmente pues Juan vio los de apariencia de toro porque Juan fue llevado allá, ¿cierto? Pero pues normalmente uno nunca pues va a ver un querubín que viene a darle un dato de Dios, sino que normalmente o son ángeles, y que si uno ve toros normalmente en los sueños, en la mayoría, pienso yo, por no decir en todos los casos, son fuerzas espirituales oscuras, que sí están operando en nuestro entorno y que nos están haciendo la guerra, ¿sí? Entonces, bueno, ya se nos ha consumido el tiempo, vamos a terminar
por hoy aquí. Y continuamos entonces la próxima semana. Amén. Vamos a orar, gracias al Señor por este día, por este momento, por esta escuela dominical que hemos tenido y nos encomendamos a Él en esta semana.